Bilingual Broadcasting Network. Advertencia, advertencia. Este programa te puede causar mucha risa. No podrás parar de reírte. Advertencia, tu programa de REMIX comienza ahora. This show is for mature audiences only. Hi, my name is Lilli, and thank you for watching REMIX Show. Please watch some more videos. Bueno, mi gente, este es DJ RajaTabla, el que nunca te hablaba, aquí transmitiendo directamente desde el cumpleaños de Grisel, Eventos Grisel. Estamos aquí con Bella. Bella, ¿cómo tú estás, mi amor? Bueno, bien, mi amor, tú sabes, como siempre, happy, happy, happy. Eso es así, pero tú estás espectacular aquí es más, la número 1 es Grisel, la número 2 eres tú, porque ella es la que cumple años. I'm sorry, baby, Claro, tú estás espectacular, pero ella está... Es mi amiga, anyways, Eso you es así, know, eso es así. yo estoy bien feliz con eso. Eso es así, pero mire, mi corazón, dime algo importante que va a ocurrir pronto en enero 2020. Tú eres bien chismoso. Tíralo en medio. Ay, Dios mío, lo estoy tirando al medio, pero mira, quiero que sepa mi gente que vamos a estar enero 25 haciendo el fashion show Marilyn Monroe en Paris. Y quiero que también sepan que Bella sale con sus 2 perfumes. No uno, dos. No, 1, 2. Oh my God, 2. Toma la competencia. Vamos a tener Bella's Moment of Bliss, que vamos a salir con ese perfume, y también obvio que vamos a salir con Bella's World. So, estamos acabando. Vamos a tener el Fashion Show enero 25. Conecta tu servidora. Vamos a tener el Marilyn Monroe en Paris con Diamonds. Wow. Yes. Con Diamonds and Rubies. Y mi vida, ¿cuán feliz estás tú de sacar esos 2 perfumes, tu línea de joyería? ¿Cómo tú te sientes, mi amor? Yo me siento en las estrellas porque he trabajado mucho para este evento. O sea, hemos trabajado en conjunto en un team. Él es parte de mi team. Estamos bien felices. O sea, este es un proyecto que hace tiempo vengo trabajando, gracias a Dios. Ahora mismo, Jay, estamos pues concluyendo el evento, el perfume. Tenemos la línea de joyas de Bella, acuérdate. O sea, si usted quiere cristalinas, nosotros las tenemos. O sea, el end of the world, you know. Bella is on top of the world. Bueno, el equipo ganador está aquí con Bella y DJ RajaTabla porque, mira, REMIX Show, ganador de los Acro Imperio Awards, Bella, ganadora de muchos premios y diseñadora de aquí de Central Florida. We are the unique team, so come out enero 25. Enero 25. So come out en enero 25 que nosotros vamos a estar rajando la competencia. Este es REMIX Show desde el cumpleaños de Grisel, Eventos Grisel. Pronto vamos a tener a la que cumple años, a Cocodrilo y a todo mucho. Tengo una belleza aquí que ella dice que está desnuda, pero ella no está desnuda. Este es DJ RajaTabla, el que nunca te hablaba. I love you. Bye. What up, girl? How you doing? Oh my God, this is like a farm in here, man. How you doing? How you doing? Everything good? Everything good? Anyway, mi gente, ¿cómo estamos? Estamos aquí en los estudios de REMIX Show. We're here in the studios of REMIX Show, and like I like to tell a lot of people, this is not a green room. It's actually a backyard, and it's a giant tree. It's a giant tree. So it's actually, we hear birds. It's hot. We're in the middle of summer, and yes, we're having a lot of fun. Today, due to the storms that happened in Florida, the pool's not going to be used because we got to do some stuff to it. But I hope you liked some of the trailers of the movies that we showed. Now we're going to go to the red carpet, and we have some friends of ours that gave us some interviews with some of the stars of the trailers that you saw. So, chequealo. Vamos a estar con unos artistas de las películas que le enseñamos en The Other Side. Así que, check this out. REMIX Show, estamos aquí. I remember the story of an evil witch. When I look out my window, And
and the princess she cursed to sleep forever. Many sights to see. The story became legend. And when I look in, But this is no fairy tale. so many different. There are many who prey on the innocent. I'm sure your kind would agree. If I didn't know better, I'd say you were making a threat. Well, do you? Do I what? No better. What have you done? Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Hi, my name is Lilli, and thank you for watching ReMix Show. Please watch some more videos. Sure. I mean, you know, from the first film, we were introduced to Aurora, and you know, obviously much younger, but her kindness has always been kind of the center, and she is, you know, that heart and accepting and embracing of all, and that obviously that definitely carries to this film. But she's, you know, she's grown now, and she has responsibilities of her own, and she's gaining her independence as a young woman, and but she also is very kind of soft, and she embraces her femininity, and we really wanted to show that in the second film. That a lot of times in sequels they try to make the princesses you know, fight and have armor, and like, oh, let's just twist it on its, like, they think that's really twisting it on its head to show then she's a strong woman, and I think with that question, you know, all three of us, we show our strength in different ways. You know, there's a stereotype that is really put on women to just say what strength is, and the beauty of it in Aurora is that she wants to have a husband, she wants to have babies and be soft and live, you know, that way, and have a smile on her face, and that is strength. You know, kindness is strength in the world. Yeah. I play introducing a new character, Ingrith, who is Queen of Ulstead and a formidable adversary of Maleficent, and she's damaged and responsible for the livelihood of this kingdom, and I think has been really let down by the men in her life, and she, you know, and she's fighting a foe that has superpowers, and she doesn't, and so she has to really use her brain and be very calculating, and you know, in a much different kind of way. So she's very smart and very strong, and I had a lot of fun playing her. I think Maleficent's journey started in the first film, where she was a very trusting, wild, free creature, and she was betrayed by someone she loved and harmed when her wings were cut off, and so that changed her. It made her quite dark. I think that happens to a lot of people. They come into the world, a lot of women especially come into the world a certain way, and then something they experience some kind of violence or harm, and then they close and they get hard, and it's not their nature, but they just have to be protective. So in her protection, because she's Maleficent, she just goes to the other end of the spectrum, where she's just not going to care, trust anybody, and she's out for blood. And so it takes a child, an exposure to a child, to rediscover love, and then in this she is you know, then that thing that hurt her so much is possibly going to take her, this child she loves so much, and bring this child into that world, and she doesn't trust that world, and she thinks the child is not safe. So I think she doesn't trust that her nature. I think she doesn't trust the nature of humans, and I think
she has to discover that whatever it is, she needs to be it fully in order to find her way forward. Bueno, mi gente, yo soy DJ RajaTabla, el que nunca te hablaba. Aquí estamos en Remix el Show, el programa número 1 en YouTube, pegado hasta en Puerto Rico con mofongo, con ketchup, sin ketchup, con sauerkraut, hasta en Alemania nos están viendo. Ivy, ¿cómo tú estamos? Aquí estoy con mi muy buena amiga Ivy, ¿cómo tú estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, contento, motivado y enchulado de la vida, porque mira, no hace tanto sol y estamos en la Florida y mira, estamos mira, estos son exteriores porque no es green screen, ¿sabes? ¿Cómo tú has estado? Lo más bien, pero imagínate, con este clima de la Florida es bipolar como los hombres. ¡Ay, virgen! Le tiró como Ernita Nazario en bolero de peseta de Abellón. Bueno. En media loseta. Tengo una loseta completa en la mitad de una. 3/4 partes de la loseta, porque la otra loseta, como dicen en Ponce, es Ponce y el resto es Parkinson. We're over here in the parking lot. We are the parking lot, that's true. So, Vivi, para la gente que te está conociendo aquí en Remix el Show, ¿qué tú haces y qué cosas estás haciendo ahora mismo? Bueno, pues yo soy modelo plus size, soy motivadora, soy sobreviviente de violencia doméstica y abuso sexual, soy diseñadora de ropa de chicas curvy como yo. ¿Qué más? ¿Tienes tu propio programa? Tengo mi propio programa. Ahora lo estoy tratando de llevar a español únicamente, o por lo menos bilingüe, porque muchas de mis chicas son bilingües completas. Eso es así, pues. Hablan así como en el Spanglish. En el Spanglish, como lo hablo yo con mi familia. So that means if you go from one language to another y te entienden, pues entonces eso es Spanglish. Exacto. Exactamente. So, ahora, tú acabaste con Nina Rock, otra amiga de nosotros, acabaste de hacer un evento. ¿Cómo fue ese evento y cómo se llamaba? Cultura Latina Fashion Show fue el primer Cultura Latina Fashion Show anual que hacemos acá en la Florida. Ahora vamos a viajar para New York, vamos a viajar a Puerto Rico, República Dominicana, California y, si mal no recuerdo, en Jersey también, en New Jersey. Bueno, eso es bueno, eso es muy, muy bueno. Y yo te había preguntado fuera de tras bastidores durante el Fashion Show la importancia de estos Fashion Shows y hacerlos. ¿Por qué? Bueno, es muy importante primeramente porque le podemos enseñar la cultura a nuestros hijos, que es, ¿sabes? Tenemos que enseñarle de dónde vienen, porque si no le enseñamos de dónde vienen sus papás, ellos se van a creer que son americanos completos. Eso es así, hay que defender la cultura y hay que tratar de sacarlo para el frente y de entender que, pues mira, tú sabes, seremos todos americanos, pero dentro de las raíces americanas, pues somos o de Puerto Rico, somos de Cuba, somos de Honduras, ¿verdad? Sí, exactamente, de República Dominicana. No dejemos aquí a mi asistente porque se me pone celosa. Rayo. Y mi corazón, ahora que estamos entrando en la época de Halloween, Thanksgiving, Christmas, Happy New Year y todo eso, mucha gente se pone deprimida. ¿Qué tú le dices a todas esas personas que se están poniendo deprimidas ahora en estos periodos de tiempo? Mira, sacude la depresión. No, mira, te voy a decir algo. Si te dicen que tú no puedes comenzar las navidades desde ahora, tú no necesitas esa negatividad en tu vida. Deshazte de esas personas. Eso es así. Yo me tomé mi primer coquito este fin de semana. Rayo. Y todavía falta un par de palos más con Don Q, que vamos a darnos un par de juanetazos. Hasta el asistente no se va a salvar, que se va a dar el juanetazo con nosotros. Por cierto, hablando de cultura latina y el Fashion Show, vean estos próximos videos que son unas entrevistitas que nosotros hicimos durante el Fashion Show y en el After Party. So, espérate, déjame llevarme a Ivy, que le voy a enseñar la botellita, que no es coquito. Nos vemos, bye. Bueno, mi gente, yo soy DJ RajaTabla, el que nunca te hablaba. Estamos aquí en la cultura latina. Las puertas van a abrir prontamente, pero aquí estamos con uno de los vendors, que ella es una pintora jovencita. Para aquellos que no te conocen, ¿cuál es tu nombre? Wendy Escobar. Wendy Escobar, muchísimas gracias. ¿Y de dónde tú eres? De El Salvador. Bueno, qué bueno. Y estamos viendo unas pinturas y unas joyerías, unas prendas. ¿Estas cosas son lo que tú fabricas y haces o vendes? Las pinturas, sí, las pinturas son originales mías. Okay. ¿Y cuál es el formato de la pintura? Yo soy un artista abstracto del impresionismo. Yes, del estilo impresionismo. ¿Y usas aceite, agua? ¿Cuál el tipo de pintura? Son acrílicas y mi técnica es basada en los brush strokes con la paleta de pintura. Y la mezclo con texturas diferentes. Yeah. Fantástico. Y la gente que quiera verte, ¿tienes un website o tienes medios sociales? ¿Cómo se comunican contigo? Sí, me pueden seguir en Instagram en wendy.myart. Okay. Así es.
Good, good. ¿Y tiene correo electrónico? Claro que sí, mi correo electrónico es wendyes07@yahoo.com. Fantástico, y lo pueden estar viendo aquí en CG, aquí abajo. Y Wendy, ¿por qué quisiste ser artista de pintura? Bueno, la verdad es que lo que es el arte siempre se llevó en mi familia. Mis papás era muy pintor también en lo que es la caricatura y mi madre también era ella diseñadora de modas y entonces siempre yo crecí con eso de lo que es el diseño. Yo soy creativa y diseñadora de página web y de print, entonces esto es algo que es más que una pasión. A mí me fascina mis pinturas en el aspecto que me gusta mucho que den esa pasión, esos colores vibrantes, me gusta que cree esa emoción en los espectadores y pues han sido muy bien recibidas, así que así seguimos. Fantástico, Wendy. Y Wendy, qué importante es ayudar a Nina Rock en estos eventos para las muchachas. ¿Qué tú crees que hace para las muchachas? Bueno, esa es una de las cosas que a mí me encanta en lo de mis pinturas. Me gusta mucho hacer el empowerment, el fortalecimiento para la mujer. Creo que la mujer es un ser divino, precioso que Dios creó, con muchas actitudes, con muchos dones y entonces cuando son eventos que vienen a enfocarse en las mujeres, a darles esa fortaleza para que sigan adelante, para saber que tienen muchos valores y muchas cosas que dar, pues a mí me encanta. Entonces, por eso mucho me gustó estar acá también. Y esta bella señora que tenemos acá atrás, ¿quién es ella? Pues ella es mi tía de visita del Salvador. Yes. Bueno, pues señora, muchísimas gracias de visitarnos aquí a los Estados Unidos y que su sobrina sea tan y tan hermosa y tan emprendedora en su arte. Muchísimas gracias. So, Wendy, ¿qué más vas a hacer? ¿Estás expuesta en algunas galerías? ¿Dónde la gente puede ver tu arte? Ok, so ahorita mismo, ayer terminamos lo que es el Castleberry Latin Jazz. La exposición se llama El Arte Eleva. So pueden ver muchas de mis pinturas en el City Hall de Castleberry. También en el mismo pueblo de Castleberry, en lo que se llama The Art House. Ahí tengo 3 de mis pinturas también. Y están otras por lo que es el mes de la hispanidad. Están otras en el Greater Orlando Courthouse y entonces pues están por todos lados. Yo tengo mi website también que se llama Know About Wendy, conoce acerca de Wendy en español y también pues ahí me pueden encontrar en todo lo que tenga que ver. Pues fantástico, Wendy. ¿Cuál es ese website otra vez en inglés? Knowaboutwendy.com. Okay. Y lo van a ver aquí en CG y en la descripción de nuestros videos, toda la información que Wendy nos ha proporcionado, lo vas a ver en inglés y en español. Bueno, Wendy, muchísimas gracias. Gracias por participar en Cultura Latina Fashion Show y estamos aquí en el hotel y estamos bien entusiasmados. We're going to do some comedy y vamos a entrevistar a algunas de las muchachas y bien chuchi. So, quédense aquí. Chao. ¿Cómo esto está? Ay, mira, como dijimos aquí en Remix, yo soy DJ RajaTabla, el que nunca te hablaba. Mira, tenemos el palo de jón y vamos a empezar la celebración. No ha llegado Halloween todavía, pero tú sabes, hey, ya está. Ya quiere comenzar las Navidades. Never too early. Exactamente. No. Y lo hacen con el ron oficial de las fiestas de Remix el Show, Don Cool. Here you go, my dear. Thank you. You're over 21, right? I am. I'm legal. She's legal. Are you sure you're legal? Nosotros no queremos revoluce, pero mira. Salud, salud, salud. Adentro. Damn. Dicen que eso frío es mejor. Yo no sé. ¿Por qué ardió? Tiene que meter caliente. Pero así es, está viendo. I don't know. Bueno. Eso me ardió. Eso, ahora sé por qué le curan el catajo, 4 palos y o sopa o cama, porque uno no sabe ni qué va a caer, o la sopa o la cama primero. Anyway, my dear, tú eres modelo también, ¿verdad? I am, yes. And where are you from? Originally, I'm from Queens, New York. Oh, cool, cool, cool. So how you like Florida? I love Florida, except this heat can go sometimes during the month. You know, it doesn't have to be hot 24/7. But other than that, we're good. That's good, that's good, that's good. Ella estuvo en el fashion show también, ¿verdad? Claro que sí, Ylana es mi asistente y no únicamente mi asistente, es una de mis modelos, una de las curvy divas. Eso es bueno, eso es bueno. And why do you like modeling? I like it because it gives me some kind of confidence, but it also lets me
give confidence to others as well. And why is it so important to give confidence to others? Why in this day and age of the internet and all that stuff, do you still feel that people out there lack confidence? Oh yeah, definitely, especially when you have like all these Instagram models that give the wrong impression to other people. I think it's definitely good to let other females know that doesn't look like those per se Instagram models, to let them know that they're still beautiful no matter how they look. That is cool. That is cool. And Evie, part of your motivation and for the curvy girls, tell us a little bit more. Why is it important to motivate these girls? Well, it's very important to motivate these girls because, like, I have to say it like this: stupid society is telling them they're wrong. Actually, they're not wrong. You know, the society is the one that is wrong. As long as you're healthy, you're okay. If there is some health issues, you need to seek for professional help. It doesn't matter if it's physical, mentally, or whatever, just look for the help. But some of these women are afraid because the society tells them you're wrong in every aspect. They have these reality shows where the Kardashians, you have to be. Listen, I'm natural, okay? I'm natural. I just have to say that. Think is where it's at, boo-boo. So that's one of the things. That is true. So that's very good. And how long have you been a model? So I started in June. Oh, so you're recently that you've been starting? Yes, very recent. Cool. And you've enjoyed everything you've been doing? Oh, I enjoy it very well. Except the summers, right? Oh, except these summers, they gotta go. All right, well, we're in October right now here in Central Florida, so the temperature's changing. That's why you're seeing all the breezes over there. Evie, what other events are you planning to do, or do you have any seminars, motivational? Yes, we have a lot. Actually, we just passed the Masquerade Fashion Gala this past Saturday. We had a lot of fun, and I have to say that people accept the Curvy Diva models very well. We got a standing ovation, so thanks to other people, all the people that were there. We're having November 8th. We have a new show coming to Sarasota over at Latin Quarters. It's going to be the first Florida West Coast curvy dance and fashion show. Wow, in Sarasota, Florida? Yes, that's in Sarasota. Then after that, we have Orlando International Fashion Week, November 15 at the M Bar. Okay, well, cool. And at the end of November, we're going to Peru for a seminar over there with the girls and many women, beautiful women that I have met in the past. And we're giving a seminar for empowerment and speak to domestic and sexual abuse survivors as well. So I'm very happy. Wow. So that's very important. Anyway, vamos a seguir la fiesta aquí en ReMix el Show. Yo soy DJ RajaTabla, el que nunca te hablaba con estas bellezas aquí de la República Dominicana y Puerto Rico, porque allá es de Puerto Rico, ellas. So anyway, nos vamos a seguir dando palos ahorita, pero I gotta get some photographs. I'm not getting drunk, but I gotta work my way to it. So, slowly, because, todavía tenemos media botella. So anyway, we're gonna take a couple of photographs. You'll see them in my Facebook page. We'll give you more information on the photographs of her, and we'll be right back. In the meantime, look at these funny videos of a guy trying to run a unicycle after he's been in the bar. So let's see what happens with that. So you go, bye, see you. I leave you. La competencia sufre. Bueno, yo soy DJ RajaTabla y mira, tengo la reina aquí. Estamos en Cultura Latina Fashion Show. Ya acaba de terminar, pero estamos en el after party. Estamos montados hasta las 4 de la mañana. Vamos a estar pariciendo aquí en el hotel. Pero anyway, mi amor, ¿cómo tú estás? Para aquellos que no te conocen, dime tu nombre y cuál es tu corona. Mi nombre es Tayna Gerena, yo soy Miss Glamorous 2019. Bueno, pues tú fuiste una de las modelos. ¿Qué te pareció esta actividad? Espectacular, esto les recomiendo que el próximo año vengan y nos visiten y estén con nosotros porque esto es espectacular. Es un diseñadores espectaculares, nosotros pasamos de show y esto es espectáculo. Tienen que venir y gozarse con nosotros. Eso es así. Bueno, mi querida amiga, ahora vamos a bailar y a brincar y a saltar porque hoy es domingo, aunque es domingo, mañana es lunes, yo no voy a ir a trabajar y tú.
Yo no, yo estoy libre hoy. Ajá, pues estamos libres, vamos a ir a trabajar. ¿Tú sabes dónde? A menear la colita, nos vemos. Remix el show sigue este especial de Cultura Latina Fashion Show. ¡Nos vamos! Yo soy DJ RajaTabla. Here we are with La Cultura Latina Fashion Show, and we have just finished. So what you're seeing in the background is everybody's packing up because we're going to have a hell of a party. By the way, we're here with a very beautiful woman, and she is a model. And my dear, for those that don't know you, what's your name? I'm Jada Crandle. Jada, thank you so much. And Jada, how long have you been modeling? I've been modeling for about maybe 10 years. Wow, 10 years. Yeah. And what made you want to model? Just growing up, I was watching America's Next Top Model, and I wanted to be just like Tyra Banks, and I'm getting there slowly but surely. Good. And so, for what was your last fashion job? Where did you work at? My last fashion, I believe it was in Tampa. It was Tampa Bay's Fashion Finest. Fantastic. That is good. And Tanya, why is it important to entice young girls to get into modeling? What have you derived from modeling? It definitely boosts your confidence, definitely. And it just gets you out there more and makes you feel better, I guess. Fantastic. And Tanya, you've been doing this for 10 years. Have you done like other stuff other than modeling? Yes, I do dancing. I am a dancer. I sing a little bit. I act a little bit. I pretty much do everything, yes. All right, good. In the creative services, that's really good. So Tanya, one of the things that we want to try and do this is the Remix show. You've seen us in what we do is a special. But we want to invite you to pull out a little bit more of that actress that you may have. And no, you don't have to speak Spanish, but I'll speak Spanish. Okay. Yo soy el que voy a estar hablando español, don't worry. But anyway, it is kind of like a comedy thing. So have you ever done comedy before? A little bit, just teeny bit. All right, Tanya. And Tanya, how can people see you? Do you have an Instagram that you could share with us? I do. It's Miss Jada _C. All right, so there you have it. There you have it with Miss Jada, and thank you very much. I'm DJ RajaTabla. Siguen con este especial desde el after party de la Cultura Latina Fashion Show. Aquí estoy con Lilli, yo soy DJ RajaTabla, el que nunca te hablaba, diciéndote gracias por estar en sintonía de Remix el Show. Estamos en los exteriores. We're in the outside of our studios, and we're having a lot of fun. So remember, we don't film in the studio because we are unique, and we are having a lot of fun. Summer's ending, but we live in Florida, so that doesn't mean that the heat is not going to go away, but we're going to keep on filming outside. Yes, the temperatures may be changing. Yes, we maybe get hit by a couple of hurricanes, but we'll keep you informed of what's going on because Remix our show is not going anywhere. Rain, shine, snow. Well, we'll no usually snow be in the pool. So. Yeah, we'll usually be in the pool. So we'll talk about the pool in our next show. See ya. Bye.